Pues tenemos a Laura Vera, nos va a traer qué hay después de la muerte, mensajes y experiencias. No me distraigo más, por favor, y vamos con Laura, que en este caso Laura os cuenta un poco sobre ella y luego después ya le damos la bienvenida y el paso. Laura dice que cuenta con formación en terapia regresiva. Desde entonces acompaña la investigación de los estados expandidos de la consciencia y experiencias cercanas a la muerte. Ahí, venga, Laura, la vamos a invitar a Laura. Australia, vamos a Australia. Yeah. Más. Y a Argentina de nuevo. Y aquí está Laura Vera. Hola, buenas noches. Hola, una más y vaya, una más y vaya. ¿Cómo estás, Laura? Bonita. Un placer, Muy que vengas bien. aquí. Y que nos ¿Y vos? traigas este temazo. Es un temazo. Para mí, llevo días pensando a ver cómo consigo sintetizar toda la información que puedo compartiros en tan poco tiempo y es súper complicado porque la experiencia después de la muerte es súper extensa, súper distinta, muy condicionada por muchos aspectos distintos. Es un tema, a mí me parece apasionante. Total. De hecho, ya te iba a empezar a preguntar, por ejemplo, condicionada como por la religión y cosas. O sea, yo por mí, introdúcenos en el tema, te dejo el espacio para que no te quite tiempo, luego te vamos con las preguntitas, también de la audiencia, aprovechen ahora para realizar preguntas a Laura Vera y también les dejamos los enlaces en la descripción de este vídeo para que puedan entrar en contacto más en profundidad con Laura Vera y seguir creciendo. Así que, Laura, por favor, Pues muchas gracias. Bueno, de verdad. la muerte tenemos que pensar que no es lo que a nosotros nos parece que es. Cuando hablamos de fallecer, entendemos que un ser fallece en el momento que deja de respirar y para nosotros es algo que es como muy evidente, ¿no? Alguien no respira, alguien está muerto, es así de fácil. Pero claro, para nosotros mismos, porque somos nosotros los que fallecemos, no son otros, morir es un proceso súper complejo. Por ejemplo, algo que la gente no sabe es que habitualmente tardamos muchas horas, incluso días, en darnos cuenta de que hemos fallecido. No hay un síntoma físico, una sensación concreta que si tú no estás pendiente, no llegas a ese momento pendiente de ello, te haga sentir que has fallecido. Con lo cual es una experiencia que ya desde el primer momento es muy desconocida y que las personas que son sabias, sabio es el que es capaz de sentir sin que la mente interfiera. Yo recibo la respuesta de mi sensación y sé lo que es. Esa sabiduría, las personas que tienen esa sabiduría pueden transitar la muerte de una forma muy sencilla. Pero las personas que somos muy mentales, que nos creemos que somos inteligentes, cuando llegamos a una realidad que no coincide con la realidad de nuestra mente, se nos puede provocar una serie de cortocircuitos que lo que hacen es que después de morir entaponemos y nos quedemos atascados. Entonces podemos morir bien o podemos morir mal. Morir mal significa que no se transita la experiencia de la muerte en su totalidad, sino que el ser se queda atascado en una parte del proceso. Ya. Ujú, ujú. Total. Entonces, esto yo como lo sé, porque no es que una noche me haya ido a la cama a dormir o que me haya leído un libro y que entonces haya descubierto lo que hay después de la muerte. Lo sé porque yo trabajo con los estados expandidos de conciencia, que es todo lo contrario a la hipnosis. Se accede a la información del inconsciente, pero el consciente está expandido, es decir, tú te das cuenta, te enteras, sabes lo que sucede. Y en los estados expandidos de conciencia, la terapia más habitual o el uso más conocido es la terapia regresiva. Yo vuelvo a una vida pasada, a un evento pasado, etc. etc. Pero muchas personas, además yo trabajo online, no son personas que vivan en una ubicación próxima que hayan podido confabular y decir, vamos a decir todos esto. Muchas personas, ante un estado expandido de conciencia, lo que localizan es que en su campo vibratorio, en su alma, hay una inteligencia que no les pertenece, sino que pertenece a un ser desencarnado, es decir, a un ser que tuvo cuerpo, falleció, se atascó en una de las cuatro fases que deberíamos recorrer después del fallecimiento y lo que hace es que se aloja en el campo vibratorio de otro ser para poder sostenerse. Esto provoca, Ok. esto provoca una serie de consecuencias que no queremos experimentar en ningún caso,
porque lo primero que nos produce es que nosotros dejamos de vivir nuestra vida individual, yo dejo de tomar mis decisiones por mí misma y sin saber por qué empiezo a accionar como el ser que llevo incorporado en el campo vibratorio. Porque una posesión no es como la de la niña del exorcista. Una posesión se puede ver, por ejemplo, en el hijo que hereda un negocio después de la muerte de papá y de repente empieza a comportarse como papá. Pues es que papá, en el momento de fallecer, pensó que no eras capaz de llevarlo solo, se quedó en tu campo vibratorio para ayudarte. Nuestra cultura eso lo premia mucho. Papá, ayúdame, papá, hazme este favor, papá, hazme al otro. Y papá no transita el fallecimiento y yo empiezo a consumir mi energía para mantenernos a nosotros dos. Todo esto llevando una vida que no me corresponde, porque es la de papá que tampoco le corresponde. Entonces, para no llegar a eso, para que no vivamos esas circunstancias, pues yo he preparado aquí los 4 pasos para morir correctamente, especialmente para las personas muy mentales, ¿vale? Para que cuando llegamos a ese momento podamos transitarlo bien. Perfecto. Entonces, el primer paso es darnos cuenta de que hemos muerto y para eso tenemos que observar nuestra respiración. Pero lo cierto es que nadie está pendiente 24 horas del día de si respiro o no respiro. Verdad Entonces, que me ría, me encanta, ¿eh? Porque de verdad me parece que es súper bonito poder hablar de esto y de pronto es como, claro, si no te has dado cuenta de que está muerto, pero es verdad, así que adelante, por favor. claro, es que morirte, nosotros la imagen que tenemos es nos morimos y de repente estoy al lado del cuerpo, ¿no? Como salen las películas, me veo al lado y tal, y eso no es Ya, así. ya, ya. La gente que muere con dolor físico, que tiene una enfermedad terminal o degenerativa y tiene dolor físico, son los primeros en darse cuenta que se mueren. Porque Porque deja de haber dolor. dejan, sí, dejan de sentir dolor y eso es lo que les empiezan. Ya hay una predisposición, ya se Qué fuerte, imaginan ¿eh? lo que va a suceder. Exacto, entonces ellos se dan cuenta los primeros. Pero, por ejemplo, una persona que fallece dormida o hasta arriba de morfina, pues un sanitario, un ser querido, un familiar, se aproxima, le llama por el nombre, Antonio, date cuenta de que tu cuerpo ya no respira, porque Antonio va a estar atento. Y si Antonio no se ha dado cuenta, se va a fijar. Y entonces va a poder darse cuenta y transitar ya la etapa 2, ¿no? Por así decirlo. Pero si nadie nos avisa, que este es un problema que también se da en los trasplantes de órganos, antes de un trasplante de órgano deberíamos hablar con quién va a donar el órgano. Y aunque nos parezca que no está, deberíamos decirle, tu cuerpo va a dejar de respirar, está respirando, pero vamos a donar los órganos, fíjate bien, porque si no, ahí también hay unas movidas importantes. Claro, entonces esto se solventa rápidamente pidiendo que un familiar nos avise, porque por muy Vale. raros que podamos parecer en la familia, pues oye, mira, ya que hemos muerto, ¿no? Danos el gusto, por lo menos, claro. Luego el segundo paso, que es el más complicado de todos, tenemos que dejar todas las emociones, todas las creencias y nuestra personalidad en el cuerpo. Si yo me muero creyendo que después de la muerte no hay nada y no soy capaz de soltar esa creencia, entro en la oscuridad, entro en ese colapso, paso a parasitar, me voy a la movida que no quiero. Entonces, lo primero de todo es, yo tengo que aceptar que mi experiencia de vida en ese cuerpo ya ha terminado y por lo tanto las características de ese cuerpo le corresponden al cuerpo, no me corresponden a mí como ser energético. Este es el paso más difícil de todos y aquí es donde se hace el efecto dominó y la gente se hace tapón. ¿Por qué? Porque en nuestra personalidad hemos integrado ya una serie de conductas, porque en realidad son conductas que creemos que son sentimientos, por ejemplo, la culpa, ¿no? El yo me castigo, yo tengo que buscar el momento perfecto, la mejor versión de mí misma, y si no me critico o me juzgo, todo esto son conductas que al final nos acabamos llevando como si fuera nuestro propio carácter o nuestra propia forma de ser, lo tenemos interiorizado de una forma muy reactiva, ¿no? Yo siento esto, inmediatamente no me doy cuenta del proceso que me ha llevado a esto, ¿no? Mi educación, mis ideas, en el momento de fallecer tenemos que tener en cuenta, perdón, que no importa nada lo que hayamos hecho, lo que nos hayan hecho,
Si pensamos que quedan mejor los que se quedan, si pensamos que quedan peor, nosotros para despedirnos se acabó ya el por favor no te mueras, qué tristeza más grande, qué dolor, no puede ser, ya es difícil transitarlo, ya es difícil desprendernos de esas responsabilidades y el apego que tenemos a esas personas, eso no ayuda. Gracias, me has hecho sentir muy respetada. Gracias, me has hecho sentir muy amada. Gracias, ha sido una experiencia maravillosa la que hemos compartido. Esto lo que tú haces y se lo dices a la persona es darle a entender que su experiencia está bien, que lo que te quedas es eso y lo que se puede quedar él también es eso. Entonces, facilita muchísimo el tránsito. Pero claro, el dejar nuestras creencias no es solamente eh, una cuestión que corresponda a cómo se da el momento de fallecer, en el que las personas nos pueden invitar a irnos o no de una manera u otra, sino que es un trabajo interno. Y este trabajo interno es un trabajo que tenemos que hacer en vida. No podemos llegar al momento de la muerte esperando ese momento de lucidez que vamos a tener en el que nos demos cuenta de me he dejado por hacer, esto no lo tenía que haber hecho. Tenemos que aceptar lo que ha sido sin juzgarlo y ser capaz de dejarlos. Una Wow. vez que lo hemos dejado en el cuerpo, que por cierto en el tema creencias, lo del karma es horroroso, porque si tú crees en el karma, en el momento que falleces, crees que tienes que seguir aprendiendo y entonces reencarnas, pero no por decisión propia, sino para someterte al castigo correspondiente. La creencia del karma hace estragos, parece una idea súper avanzada, súper espiritual. Hay que revisar mucho a qué tenemos apego, a nuestros patrones mentales, y hay que trabajar mucho con la desidentificación de ellos. No somos esas ideas ni somos nada de eso. Si nosotros superamos esta segunda fase, ya prácticamente tenemos hecho el 90% del trabajo. Lo más difícil está aquí. El siguiente paso, para hacerlo correctamente, sería recoger toda la energía que haya podido quedar en el cuerpo. Mis emociones y mis sensaciones pertenecen a mi cuerpo, mi energía pertenece a mi alma. Y en el momento en el que el alma y el cuerpo se separan, cuando se produce esta escisión, que es cuando se produce el fallecimiento, puede quedar un resto energético en el cuerpo, igual que quedan emociones en el alma, que son las que luego nos joroban las siguientes experiencias. Entonces hay que hacer el intercambio. Pero si tú te dejas energía en el cuerpo, no vuelves nunca para atrás para recogerla. Tú tira para adelante y luego ya una vez que estés donde tienes que estar, ya vemos qué haces con la energía. Una vez que has recogido la energía del cuerpo, ya vendría el cuarto paso, y aquí es súper importante tener en cuenta que hemos dejado atrás las creencias. El cuarto paso es ir al lugar que nos corresponde. Yo animo a la gente que se dedica a lo mismo que yo a que dejen de invitar a ir a la luz. No todo el mundo viene de la luz. Hay seres que son terrestres, seres que son arbóreos, hay seres con muchísimos orígenes. Tenemos que ver la tierra, la naturaleza, hay muchísimas especies y entre nosotros, entre las almas, pasa lo mismo. Sencillamente tienes que sentir y desear ir al lugar que te corresponde, no al que crees, no al que sientes que mereces, no donde crees que ir al lugar que te corresponde es ir al lugar donde vas a poder conectar con la auténtica plenitud, la auténtica paz, el auténtico bienestar. Y una vez estés allí es donde vas a poder regenerar tu cuerpo y luego decidir si quieres volver a encarnar, pero no kármicamente, no para sufrir, sino para desarrollar, para experimentar, para lo que tú quieras, o si quieres mantenerte en otro plano o en otra dimensión. Entonces, súper importante el primer y el segundo paso, porque es donde nos caemos casi todos. Hay que dejar atrás los apegos. Tu mujer te ha querido mucho en vida, tú la has querido mucho y todo ese amor se lo dejas en el cuerpo. Tus hijos, no importa la edad que tengan, tú no te vas ni antes ni después de cuando te tienes que ir. Si ha sido así es porque tus hijos van a estar bien. Confía y si tu cuerpo ha tenido miedo, si has sentido ese miedo antes de morir, lo dejas en el cuerpo. Eso no nos pertenece. Y sobre todo alguien que nos avise, que no tardemos siglos, que se puede llegar a tardar siglos, especialmente en casos
de muertes traumáticas, suicidios, en darnos cuenta de que hemos fallecido. Mm. Y así, muy a la carrerilla, poco más o menos, creo que me ha dado tiempo Wow. a explicar. Sí, 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 no, increíble, increíble. De verdad, muy, muy interesante. Me has tenido súper atento.